Hola, en esta oportunidad vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos dicen, determine la ecuación del plano que pasa por el punto 2,1,4 y que es paralelo al plano de ecuación x más 2y más z más 3 igual a 0. Al final nos piden graficar este plano en el primer octante. Entonces, para ello recordemos, la ecuación vectorial del plano es p sub 0 p producto punto o escalar con el vector normal igual a 0. Entonces necesitamos dos elementos, el punto fijo y el vector normal. El punto fijo ya lo tenemos porque lo tenemos como dato, 2, 1, 4. El vector normal no lo tenemos que hallarlo. Y recuerden que el punto P es un punto arbitrario de la forma X y Z. Ahora, para hallar el vector normal, recuerden que si yo tengo un plano que es paralelo a otro plano, el vector normal de este plano lo puedo trasladar y este sigue siendo perpendicular. Por lo tanto, recordando de que si nosotros conocemos la ecuación general del plano, los coeficientes de las variables x, y y z vendrían a ser las componentes de un vector normal a este. Entonces yo puedo considerar, por ser paralelos, como vector normal al vector formado por 1, coeficiente de x, 2, coeficiente de y 1, coeficiente de z. Entonces ya tengo todos los elementos. Ahora reemplazamos y la ecuación vectorial del plano nos va a quedar, recordando la regla TMI, nos va a quedar x menos 2, nos va a quedar y menos 1, z menos 4, multiplicado por el vector normal que es 1, 2, 1 y lo igualamos a 0. Esta vendría a ser la ecuación vectorial, ¿no? Y como nos piden graficar, lo vamos a pasar a la forma general. Es decir, vamos a multiplicar producto punto. Entonces recuerden que sería 1 por x menos 2, más 2 por y menos 1, más 1 por z menos 4. ¿Ya? Entonces esto lo voy a pasar para acá para que se vea mejor. Entonces lo voy a escribir acá y lo vamos a borrar. Vendría a ser x menos 2, y menos 1, z menos 4 por 1, 2, 1 igual a 0. ¿Está bien? Entonces multiplicando nos va a quedar x menos 2 por 1, ¿no? Más 2 por y menos 1 más 1 por z menos 4 igual a 0. Y nos quedaría ordenando x más 2y más z igual a ¿cuánto? Tenemos acá menos 2, acá menos 2, va menos 4. Con este menos 4 tendríamos menos 8, pasaría con 8. Entonces esta vendría a ser la ecuación general del plano y esta vendría a ser la ecuación vectorial del plano. ¿De acuerdo? Entonces, para hallar su gráfica tenemos que recordar algunos pasos, ¿no? Para la gráfica tendremos que recordar algunos pasos. El primer paso consiste en hallar los puntos de corte. Entonces, puntos de corte. Y tenemos, entonces, con el eje X tenemos que igualar las variables y y z igual a 0. Y si lo reemplazamos acá, nos va a quedar que x vale 8. Significa que va a pasar por el punto 8, 0, 0. El corte con el eje y significa que yo voy a igualar a 0 las variables x y z. Entonces nos queda que y es igual a ¿cuánto? Si reemplazamos acá 0 y acá 0, nos va a quedar que y es 4. Entonces va a pasar por el punto 0, 4, 0. El eje z nos quedaría
que hay que anular las variables x y y. Igual a 0 significa que z vale ¿cuánto? Si esto es 0, nos queda que z vale 8. Por lo tanto, tendríamos que pasa por el punto 0, 0, 8. Entonces ya tenemos, como ven, los puntos de corte. Segundo paso vendría a ser las ecuaciones de las trazas. Entonces, por aquí, paso 2, las ecuaciones de las trazas. Entonces, recordemos, ¿cuál es la ecuación del plano coordenado XY? Z0, ¿no? Si nosotros reemplazamos Z0 acá, nos quedaría como ecuación X más 2Y igual a 8. Esa vendría a ser la ecuación de una recta que está empotrada en el plano XY, como lo pueden ver acá, o como lo vamos a dibujar más adelante. Para el plano XZ tendríamos que Y es igual a 0. Si lo reemplazamos, nos quedaría X más Z igual a 8, que vendría a ser la ecuación de una recta también. Y nos faltaría solamente la ecuación de una traza, ¿no? Que vendría a ser con el plano IZ, cuando X sea 0, ¿no? Entonces, si X es 0, nos va a quedar 2Y más Z igual a 8. Y también vendría a ser la ecuación de una recta empotrada en el plano YZ. Entonces ahora para graficar lo que vamos a hacer es utilizar un poco la escala, ¿no? Aquí ya tenemos un gráfico del espacio tridimensional y vamos a empezar por los puntos de corte. Entonces, el primer punto de corte es x8. Entonces vamos a poner que este es 4 y este es 8. 4, 8. Va a pasar por este punto. Y vale 4, entonces vamos a suponer que este es 2 y este es 4. Entonces va a pasar también por este punto. Y el otro punto es z8. Entonces vamos a suponer aquí que este es 4 y este es 8. Va a pasar por este punto. Aquí voy a borrar un poquito, como dije. Y es más, podemos borrarlo todo. Nos quedamos con esto para poder visualizar el plano. Bien, entonces, ahora vamos con las ecuaciones de la traza. En el plano XY tenemos esta recta. Esta recta significa que si X es 0, Y vale 8. Perdón, si X vale 0, Y vale 4. Entonces va a pasar por este punto. Si Y es 0, X vale 8. Entonces esta recta simplemente es aquella que pasa por estos dos puntos. Y como nos dicen en el primer octante, lo único que vamos a hacer es trazar esta partecita o este segmento. En el plano XZ, si X es 0, Z vale 8. Y si Z es 0, X vale 8. Entonces significa que va a pasar, es una recta que pasa por estos puntos. ¿Está bien? Entonces, como nos han pedido en primer octante, también estoy trazando solamente ese segmento. En el plano YZ, hacemos lo mismo. Si Z vale 0, Y vale 4, pasaría por este punto. Y si Y vale 0, Z vale 8. Entonces pasaría por este punto. Entonces vendría a ser también este segmento de recta. Y como ven, ahí ya tenemos el plano o la porción del plano en el primer octante. Si nuestra visión es frontal, entonces esto ya no lo visualizamos. Obviamente es una porción. Ahí podríamos pintarlo si deseamos, pero para efecto de nuestro curso podemos dejarlo ahí y es suficiente. Bien, entonces como resumen, para hallar la ecuación de un plano necesitamos dos elementos. El primer elemento es el punto fijo. El segundo elemento es el vector normal. Reemplazamos en nuestra fórmula. Lo podemos expresar ya sea en forma vectorial o forma algebraica o general. Para graficar necesitamos básicamente tres pasos. El primero es encontrar los puntos de corte, como lo hemos hecho acá. Ecuaciones de la traza, recordando las ecuaciones de los planos coordenados. Y para graficar simplemente hay que recordar el concepto de rectas, ¿no? O de segmento de recta, ¿no? Y con ello hacemos el gráfico. Eso es todo. Muchas gracias.